Previamente, en Contame una historia. Bueno, Luisito, ya estamos acá en la Casa Histórica, donde el 9 de julio de 1816 los congresales declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, lo único que quedaba en pie era el Río de la Plata y éramos nosotros. Hay muchas peleas internas en España, es decir, estaban peleando los liberales contra los absolutistas, ¿sí? Pero para las provincias del llano, donde todos somos iguales, no es lo mejor. Es preferible un gobierno republicano. Bernardo de Monteagudo se revela en sus escritos como un visionario revolucionario, a la vez que como un jacobino doctrinario. En el primer periodo que siguió la Revolución de Mayo, perteneció al grupo morenista y poco después se unió a muchos de estos en demanda de reformas y cambios revolucionarios, incluso a costa de establecer un caudillo o dictador en el poder de ser necesario. Su implacabilidad y rigidez de principios quedaron de manifiesto en su apasionada defensa de sus ideales. Pero, ¿quién fue en realidad Bernardo de Monteagudo? Luisito, fíjate que muchas de nuestras historias que hemos estado repasando con nuestras charlas, analizamos muchos personajes o episodios que han sido curiosos en el marco de la guerra con la independencia, en el marco de nuestros primeros años patrios, ¿no? Sí, charlamos sobre batallas, por ejemplo, Suipacha, Huaki, y sobre algunos personajes asociados a ellos, como ser el padre Manuel Alberti, Santiago de Liniers, Manuel Belgrano, sí. Sí, claro que sí. Bueno, hoy me gustaría charlar sobre un personaje que hemos mencionado en varias oportunidades, pero quizás nunca tuvimos la oportunidad de enfocarnos precisamente en él, y se trata precisamente de un comprovinciano nuestro. ¿Quién fue? Bueno, quiero hablarte sobre Bernardo José de Monteagudo. Ah, sí, algo recuerdo que charlamos cuando hablamos de Suipacha, de Huaki, pero muy poco, y bueno, lo visceral y lo emotivo similar a Mariano Moreno, pero de eso no sé nada más. Comentar. Bueno, de eso me gustaría charlar porque me parece que es una personalidad bastante interesante, que meritúa que hoy nos dediquemos un poquitito a hablar de él. Dale, contame, ¿cómo era, Juan? Bueno, vos sabés que Bernardo José de Monteagudo tenía una personalidad, como decías, bastante jacobina, bastante flemática, ¿no? Su personalidad generaba amores y generaba odios. Era muy apasionado tanto en el seguimiento y la persecución de sus ideas, como también en la persecución de sus enemigos políticos. Y no solamente también en ese aspecto, sino también en el aspecto sentimental. Era conocido como un gran amante y era una personalidad que generaba mucha pasión también por parte de las mujeres, como lo vamos a ver más adelante durante esta charla. Ahora, ¿y políticamente era así tal cual tú me cuentas? Sí, vos fíjate que no es de sorprender que se hubiera enrolado también en el bando jacobino o en el sector morenista de los primeros años de nuestra Revolución de Mayo. Simpatizaba, sin haberlo conocido, con Mariano Moreno y también con Juan José Castelli, con el cual más adelante también se relacionó. ¿Cómo era? Físicamente, ¿cómo era? Bueno, fíjate que no era una persona agraciada físicamente. Aparentemente era alto, muy morocho, tenía unos ojos vivaces, ¿sí? Y físicamente, por lo menos por los retratos que han llegado a nosotros, no era una persona muy atractiva. Sin embargo, el atractivo de él empezaba a despuntar, no bien hablaba, tenía una verba realmente apasionante, muy seductora, muy conquistadora, era muy inteligente. Perfil muy similar a Mariano Moreno. Claro, una persona muy culta. Y vos fíjate que manejaba idiomas, hablaba inglés, hablaba francés, hablaba el latín, conocía también el latín, perdón. Ah, entonces venía de una familia, socialmente bien distinguida, con la situación económica muy solvente. Fíjate que nada que ver. No me digas. Fíjate que ahí está el tema. Mirá vos. En primer lugar, sabemos que su padre era español y era huérfano de madre y fue el único hijo de sus 11 hermanos que sobrevivió. No se sabe muy bien quién era su madre. Algunos sostienen que era una mulata o era una esclava negra, ¿sí? La cuestión es que cuando él era menor de edad falleció. Pero su familia, digamos, anduvo como nómades probando suerte en varios lugares del virreinato y
providencialmente, el año del nacimiento de Bernardo de Monteagudo, estuvieron acá, en San Miguel de Tucumán. Es por eso que uno dice que es tucumano. Claro, bueno, fíjate que nació el año de la Revolución Francesa, en 1789, llamativamente, un gran jacobino naciendo este año paradigmático, ¿sí? Nació en San Miguel de Tucumán. Pero sus padres estuvieron probando suerte y vinieron acá porque había un primo del padre que se llamaba Francisco de Monteagudo a ver cómo les iba. Seguramente no les fue muy bien, porque 2 años después terminaron recalando definitivamente en el Alto Perú, que fue donde se estableció y allí fue donde pasó mayor parte de su vida. Recién volvería a Tucumán en el año 1811, de pasada hacia Buenos Aires, después de la derrota de Huaki, donde estuvo unos pocos días, y nunca más volvió. Mira, entonces lo que me queda claro de lo poco que vamos charlando de él, es que su diálogo locuaz hace que cree amores y odios tal cual lo generó Mariano Moreno en su época. ¿Y eso qué le generó a él en su vida personal y en su vida política, Juan? Bueno, vos fijate que Bernardo de Monteagudo generaba pasiones, generaba amores y generaba odios, ¿sí? Con sus enemigos realmente los odios eran a veces mortales. Su personalidad y a veces también la tez muy oscura de su piel hizo que empezaran a correr muchas versiones con respecto a su origen. Sus enemigos políticos, entre los cuales contamos por ejemplo a Bernardino Rivadavia, a Juan Martín de Pueyrredón, lo denostaban llamándole de forma despectiva mulato o sambo, el sambo Monteagudo, el mulato Monteagudo, el negro Monteagudo muchas veces. Y vos fíjate que hacían correr la versión de que su madre realmente era una esclava negra. Ahora, ¿cómo sabemos que él nació en Tucumán? Porque la verdad es que también se tejieron muchas versiones con respecto a su origen. ¿Cómo sabemos que era tucumano? Bueno, no se supo recién hasta muy pocos años de que había nacido en nuestra ciudad, cuando se encontró el acta de declaración de Bernardo de Monteagudo, allá confeccionada en Chuquisaca, en 1809, donde él declara, en el proceso judicial que se le siguió por haber sido partícipe de esta revolución en Chuquisaca, que era natural de San Miguel de Tucumán y que tenía a la sazón 19 años en aquel entonces. Entonces por eso él mismo declara y manifestó ser tucumano. Juan, y toda esta formación, toda lo locuaz que tiene su discurso, ¿de dónde lo saca? ¿Dónde estudia? Amén de que eres natural en él, pero ¿dónde estudia? ¿Dónde se forma? Vos fíjate que aparentemente su papá tenía un amigo, un sacerdote amigo, que logró facilitarle el ingreso para estudiar en la Universidad de Charcas, Universidad de Chuquisaca, ¿sí? Entonces allí fue que entró y realmente se destacó como estudiante, fue un estudiante ejemplar, era muy inteligente, leía libros de muchas procedencias, leía libros en latín, muchos libros prohibidos, y tenía realmente una inteligencia privilegiada. Cuando se recibió, a los 19 años de edad, fíjate, muy joven, fue designado como defensor de pobres en Chuquisaca. Al poco tiempo, el 25 de mayo de 1809, estalla en Chuquisaca la revolución de Chuquisaca, es decir, el primer levantamiento en la América, digamos, española, contra el yugo realista. ¿No pasó en La Paz algo similar, Juan? Fíjate, claro, primero estalla en Chuquisaca el pueblo se levanta y a raíz de la llegada de la noticia de la caída del rey de España, ¿sí?, y la formación de la Junta Central de Sevilla, el pueblo chuquisaqueño, fíjate, un año antes de la Revolución de Mayo, nuestra, ¿sí?, pide también la formación de una junta de gobierno, y entonces se oponen al el gobierno del presidente de Chuquisaca, el presidente de la audiencia de Chuquisaca, a quien acusaban de querer entregarle el mando de la provincia a la princesa Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, que era esposa del regente de Portugal, que estaba en Brasil. Entonces, era un pretexto en realidad. A los fines de evitar esa entrega a Portugal, deciden constituir una junta para preservar este dominio para Fernando VII. Ese era el pretexto, pero en realidad buscaban gobernarse emanciparse. Sí. Claro, gobernarse a sí mismo en esta primera etapa los criollos. Bueno, algo similar a 1810 nosotros. Después en 1810. Bueno, fue un movimiento realmente precursor, bastante importante. Y vos fíjate que Bernardo de Monteagudo fue el principal redactor, a sus 19 años, de las proclamas revolucionarias de Chuquisaca. Llamemos su primer compromiso político que luego engancha con lo nuestro. Vos fíjate que al poco tiempo está ya también el movimiento La Paz, y fueron los primeros movimientos en el Alto Perú. ¿Cómo culminan esos movimientos? Bueno, vos fíjate que en esa época data también un trabajo importante que hizo Bernardo de Monteagudo, que se conoce hasta el día de hoy, que se llamó El diálogo entre Atahualpa y Fernando VII. Fernando VII encuentra a Atahualpa en los Campos Elíseos y le expresa: el más infame de todos los hombres vivientes, es decir, el ambicioso Napoleón, el usurpador Bonaparte con engaños, me arrancó del dulce regazo de la patria y de mi reino, e imputándome delitos falsos y ficticios, prisionero me condujo al centro de Francia.
Atahualpa le responde: tus desdichas me lastiman, tanto más cuanto por propia experiencia sé que es inmenso el dolor de quien se ve injustamente privado de su cetro y su corona. Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos. Bernardo de Monteagudo. ¿De qué se trata? Bueno, Atahualpa fue el último de los incas que perdió su corona, perdió su reino, un poco por la invasión de los españoles que le arrebataron sus dominios, el último inca. Y algo muy parecido le había pasado a Fernando VII, que en este momento había perdido sus dominios porque había sido tomado prisionero por Napoleón. En esa época no se sabía, era tal la incertidumbre, que no sabía qué había pasado con Fernando VII. Todo el mundo pensaba que ya Napoleón lo había ejecutado y que no existía más. Entonces, este diálogo imaginario que compone una especie de obra teatral, digamos, Bernardo de Monteagudo. Obviamente se sucede en el paraíso. Claro, porque creen que Fernando VII ya estaba muerto. Entonces, es un diálogo en el cual Fernando VII se lo encuentra en el cielo en algún momento a Atahualpa y les comenta sobre sobre que esta tristeza que sentía al haber perdido todos sus dominios a manos de un invasor. Y Atahualpa le contesta: sí, yo te entiendo perfectamente porque a mí me pasó exactamente lo mismo con ustedes. Con ustedes. La verdad que perdí todos mis dominios por un invasor. Políticamente, ¿eso qué significaba, Juan? Bueno, eso significaba un poco de recapacitar sobre que no estando el rey presente de España, que lo creían muerto, el poder tenía que volver a sus herederos naturales, que era el pueblo. Hasta aquí hemos tolerado esta especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia por más de 3 siglos inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos de la especie humana, nos ha perpetuado por salvajes y mirados como esclavos. Hemos guardado un silencio bastante análogo a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido siempre un presagio cierto de su humillación y ruina. Proclama de Monteagudo en Chuquisaca. Que eran los sucesores de los incas, por eso un poco era lo que entramaba este diálogo. Que forma parte justamente del porqué político de lo de Chuquisaca, la paz y luego la Revolución de Mayo nuestra. Pero volvamos al anterior, ¿cómo termina el levantamiento de Chuquisaca y la paz? Con posterioridad, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros decide enviar un contingente de tropas para terminar con este movimiento independentista de Chuquisaca, y el virrey del Perú, Fernando de Abascal y Sousa, hace lo mismo con el de La Paz. El movimiento de Chuquisaca es reprimido prácticamente sin muertes, se encarcelan los principales líderes y así es como Bernardo de Monteagudo termina preso. El movimiento de La Paz, en cambio, se reprime con mucha fuerza y sangre y los principales líderes son ejecutados por parte del virrey del Perú. O sea que Monteagudo queda preso luego de ser sofocado. Exactamente, el levantamiento. Termina preso en una cárcel común ahí en Chuquisaca. Ahora, ¿qué era Monteagudo? Monteagudo era un tipo que podía caer muy simpático, podía caer muy agradable, tenía facilidad de granjearse la confianza o la enemistad de su interlocutor según que quisiera él. Entonces, ¿qué hizo? Fíjate, se congració con los guardiacárceles y les contaba sus aventuras amorosas, porque como te decía, Bernardo de Monteagudo hasta entonces era muy exitoso con las mujeres, que no venían de su pinta precisamente, porque no era de su discurso. De cómo hablaba, de cómo su soberbia, quizás su aire de ganador. Entonces les contaba a los guardiacárceles sus aventuras amorosas y los guardiacárceles, contentísimos con esta confianza que le tenía este joven muchacho de 19 años, y le festejaban todo. En alguna oportunidad les pidió a los guardias si por favor podía recibir unas amigas que lo iban a venir a visitar en el jardín que estaba al lado de la cárcel, junto con otro amigo también, compañero, y que después les iba a contar cómo le había ido con esta aventura, con estas chicas que iba a recibir para compartir una merienda, decía él. Bueno, los guardiacárceles, un poco cómplices con este pedido de Monteagudo, le franquearon acceso al jardín, a él, a su amigo y a las 2 chicas que vinieron a visitarlo, las 2 mujeres. Bueno, grande fue la sorpresa de estos guardiacárceles cuando unas horas después fueron a buscarlo y ya no estaba ni él, ni el amigo, ni las chicas que habían aprovechado para fugarse por este descuido de los guardiacárceles. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que lo aprendieron hasta que pudo escaparse? Básicamente no habrá llegado un año, y justamente el escape de Bernardo de Monteagudo coincidió también con el triunfo de Suipacha. Claro, ya estamos en 1810. Al mando de Balcarce y de Juan José Castelli, triunfaron sobre las fuerzas realistas y con eso cayó todo el Alto Perú en manos patriotas. Entonces aprovechó Monteagudo, recién escapado de la cárcel, de presentársele con estos galones de haber sido un líder de la Revolución de Chuquisaca el año anterior hacia Juan José Castelli, que lo impresionó tanto a Castelli que lo tomó como su secretario. Contame cómo sigue, Juan. Bueno, dale, pidamos algo para tomar, sí. Se me secó un poco la boca de tanto hablar y lo sigo contando. Dale, perfecto. Vale.
Muchas gracias, muy amable. Juan, venimos charlando de Bernardo de Monteagudo. Me habías comentado su vida, sus estudios, su cuna que era muy humilde, Sí. y todo lo locuaz que logró ser con sus estudios allá en Chuquisaca, y cómo fue uno de los partícipes principales del levantamiento en Chuquisaca, cómo quedó preso, cómo escapó y cómo se encontró y conoció a Castelli luego la batalla de Suipacha. Perfecto. Bueno, quedando allí, como te decía, Bernardo de Monteagudo llegó a ser secretario de confianza de Castelli. Acuérdate que en aquella época no todo el mundo sabía leer y escribir, ni expresarse tan bien como era algo natural en Bernardo de Monteagudo, con la cultura, el conocimiento, los antecedentes que tenía de haber sido líder del levantamiento de Chuquisaca. Eso impresionaron seguramente a Juan José Castelli, que le dio toda su confianza. Y esto fue una constante de aquí en la vida de Monteagudo en lo sucesivo, ya que tuvo la habilidad de granjearse la confianza siempre de algún poderoso que lo tomó bajo su protección y bajo el cual sirvió siempre como secretario, como ministro, como consejero, como ayudante, como auditor. Muy sagaz políticamente, Vos fíjate ¿no? que Monteagudo llegó a ser mano derecha de Juan José Castelli, del hombre poderoso del momento, de Carlos María Alvear, de José de San Martín, de Bernardo Higgins y hasta de Simón Bolívar. O sea, todas personas de primer nivel en la Revolución Americana. ¿Cómo llega a Buenos Aires, Juan? Bueno, vos fíjate que estando en el Alto Perú todavía, él apoyó todas las medidas drásticas que tomó Juan José Castelli. Ya no se encuentran esos grandes propietarios que, unidos al gobierno, absorbían todos los productos de nuestro suelo. Subdivididas las fortunas, hoy vive con decencia una porción considerable de americanos que no a mucho tenían que mendigar al amparo de los españoles. Bernardo de Monteagudo. Para empezar, la ejecución de los líderes realistas después de la batalla de Suipacha, es decir, de Francisco de Sáenz, que era el gobernador de Potosí, del mariscal Nieto, que era presidente de la audiencia de Charcas, de Córdoba, de José de Córdoba, que era el jefe del ejército realista, y festejó muchísimo estos fusilamientos, tomándolos como un pase de facturas por las ejecuciones del año anterior de los realistas hacia los revolucionarios. en La Paz. Exacto. Realmente era muy extremo en sus posiciones. Fíjate que a él se le atribuyen aquellas decisiones de enfrentamiento con la Iglesia Católica y de falta de respeto total hacia la religiosidad del pueblo altoperuano, que después se le significaron un gran contraste para las ideas patrias en el Alto Perú. Lo vimos en Huaki. Claro, que compartía también con Juan José Castelli. Se justificó también la ejecución de Santiago de Liniers. Y bueno, esto fue hasta que duró todo su apogeo en el Ejército del Norte, hasta que llegó Huaki. Con Huaki volvió a Buenos Aires a la par de Juan José Castelli, que estaba ya muy enfermo de este cáncer de lengua que lo afectaba, y lo ayudó en Buenos Aires para que sirvió como abogado de Castelli para defenderlo en el proceso judicial que se le inició a raíz de las responsabilidades de la derrota. Ahora en Buenos Aires, Juan, ¿cómo hizo para insertarse en la vida política del día a día en Buenos Aires revolucionario si al único que conocía era Castelli? Claro, es natural lo que vos estás preguntando, no conocía a nadie, era un total desconocido, no venía de una familia tampoco tradicional ni potentada. Y vos fíjate que tuvo la habilidad de abrirse paso solo, porque el único conocido que tenía Castelli, que ya había caído en desgracia. Entonces tuvo la habilidad de abrirse paso solo en los distintos salones importantes de Buenos Aires, en el tema político. Vos fíjate que al poco tiempo que llegó, cayó la Junta Grande, vino el gobierno del primer triunvirato. Y el primer triunvirato intentó acercarse nuevamente al factor morenista, de los cuales Bernardo de Monteagudo había sido un gran referente. ¿No dijimos que en algún momento que fue uno de los principales fundadores de la Sociedad Patriótica? Claro, vos fíjate que aprovecha Bernardo de Monteagudo para reconstituir la antigua Sociedad Patriótica que el movimiento del 5 y 6 de abril del año 1811 la habían dejado sin efecto prácticamente, reconstituye y asume como presidente de la Sociedad Patriótica. Entonces el primer triunvirato ve en esto, en un joven muy valioso, y decide darle la posibilidad de que sea redactor de la Gaceta de Buenos Aires, alternando en este rol junto con Vicente Paso Silva, que era un sacerdote, o sea, una semana escribía uno, otra semana escribía el otro, y los editoriales de Monteagudo realmente eran escandalosos muchas veces. En una oportunidad, por ejemplo, redactan en la Gaceta de Buenos Aires un editorial en el cual fomenta que las mujeres utilicen todos sus encantos a los fines de seducir a los hombres para que apoyaran la causa de la Revolución de Mayo. Me lisonjeo de que el bello sexo corresponderá a mis esperanzas y dará a los hombres las primeras lecciones de energía y entusiasmo por nuestra santa causa. Si ellas, que por sus atractivos tienen derecho a los homenajes de la juventud, emplearán el imperio de su belleza en conquistar además de los cuerpos las mentes de los hombres.
¿Qué progresos no haría nuestro sistema? La Gaceta de Buenos Aires, Bernardo de Monteagudo. Lo cual se consideró algo escandaloso para la época y le significó la enemistad de muchos sectores del gobierno que hasta ese entonces lo apoyaban y de Vicente Paso Silva, con los cuales se peleaban todas las semanas. Uno escribe una cosa, el otro le contestaba otra y así. No sé, hay un paralelismo muy estrecho entre él y Mariano Moreno, Juan, porque prácticamente son los mismos lineamientos, claro, las mismas ideas, la misma metodología visceral de trabajar y de querer y de odiar las causas. Y eso fue hasta que el gobierno dijo, bueno, basta, con ese proyecto un poco moral, y lo sacó de la redacción de la Gaceta para evitar este tipo de enfrentamientos que había poco bochornosos en los medios. ¿Qué hizo entonces? En 1812 fundó el propio su periódico llamado Mártir o Libre. Vos fijate el extremo de sus convicciones, que decía, o me matan o soy libre, Mártir o Libre. Ese era el famoso periódico que tuvo. Y después tuvo otro periódico que era El Grito del Sur, que era el órgano oficial de la Sociedad Patriótica. Para ese entonces ya había llegado a Buenos Aires unos recién llegados que habían fundado la Logia de Caballeros Nacionales. José de San Martín, Carlos María de Alvear, Martí de Sapiol, bueno. Al poco tiempo descubrieron que pensaban muy parecido a los de la Sociedad Patriótica y terminaron fusionándose, y es así como Bernardo de Monteagudo entra a la Logia de Caballeros Nacionales y se hace muy amigo de Carlos de Alvear, que lo toma también como hombre de confianza, Carlos de Alvear. Al poco tiempo participan, se alejan del gobierno del primer triunvirato, enojados porque lo habían sacado a él de la redacción de la Gaceta de Buenos Aires, se ponen en una pelea furibunda. Los principales vocales del primer triunvirato eran Bernardino Rivadavia y Juan Martín de Pueyrredón, que llamaban a Monteagudo el mulato, el sambo, y él les contestaba también con otros epítetos por los medios en forma escandalosa, hasta que toda esta pelea termina con el levantamiento de la revolución del 8 de octubre de 1812, en la cual se pone fin al gobierno del primer triunvirato y surge el segundo triunvirato. Vos fíjate que ¿Su espacio político cómo se modifica ahí, Juan? Vos fíjate que por esta época él se relaciona socialmente en los salones más importantes de Buenos Aires, frecuenta la casa de la Escalada, la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, siempre se lo veía rodeado de mujeres que encantadas quizás con su labia, con su verba, con su forma de tratar de conversar, con su exquisita cultura, su forma de expresarse, ¿sí? Y se le conocieron romances escandalosos en ese año con muchas personas que no te dejaron mucho que conversar en aquellos momentos. Con tiempo llega a su apogeo con el gobierno del director Carlos de Alvear, donde él integraba la asamblea del año 13 representando la provincia de Mendoza. Esto fue hasta que el año 1815 Alvear cae en desgracia, y un golpe de estado lo destituye y pone preso a Bernardo de Monteagudo, que logra escaparse de la cárcel otra vez, y auxiliado ¿por quién? Por otra mujer otra vez y le facilita el escape hacia Europa. Ajá, ¿y cómo sigue esto? Bueno, vos fíjate que en Europa estuvo prácticamente un año y medio aproximadamente, y allí aprendió, digamos, de que ya no estaba más en boga el republicanismo del cual le había adherido, y se convierte un poco a ser ferviente defensor de la monarquía constitucional, que fue las ideas que después trajo al Río de la Plata cuando volvió en el año 1816, 1817, pero no a Buenos Aires, sino a la provincia de Mendoza, convocado nuevamente por la logia, que se llamaba Logia Lautaro, que valoraba sus dotes de escritor, de organizador, y lo había convocado para que esté en Mendoza para ayudarlo a San Martín en la epopeya que sería el cruce de los Andes. Mirá qué interesante, Juan, después de todo este ir y venir de su vida, termina apoyando a la Logia de Lautaro en Mendoza. ¿Y cómo sigue esto de la Logia de Lautaro en Mendoza, Juan? Bueno, ahora dejá que tome un poquitito de esto y te sigo contando. Sí, ¿sabes? dale. Juan, veníamos hablando de Bernardo de Monteagudo y cómo llega a Mendoza para asistirlo al general San Martín para el cruce de los Andes. Claro, vos fíjate que llega a Mendoza, fines de 1816 aproximadamente, justo a punto para intervenir en el cruce de los Andes. En ese momento es cuando él conoce también a Bernardo de O'Higgins, el líder militar, sí,
que le toma mucha confianza y lo adopta como su asesor personal. Tal es así que después de la batalla de Chacabuco se produce la independencia de Chile, Sí. y muchos señalan a Bernardo de Monteagudo como el autor del acta de independencia de Chile, de la proclama. Mira vos, un argentino y un tucumano. Es el que redactó el acta de independencia de Chile. Che, mira qué interesante, no sabía. Bueno, ¿y qué pasó aquí? Bueno, tuvo lugar después de Chacabuco la sorpresa de Cancha Rayada, donde casi los realistas, con una sorpresa magistral, digamos, prácticamente destruyen el ejército de los Andes. Y una de las grandes facturas que se le saca en la historia a Bernardo de Monteagudo es el temor, lo acusan de cobardía porque después de ese revés cruza los Andes y vuelve a Mendoza, escapando un poco de esto. Pero es tan así, Juan. Bueno, no se sabe muy bien qué pasó. Lo cierto es que estando ya en Mendoza, se encontraban también en esa provincia los hermanos Carrera, que eran dos adversarios políticos internos de O'Higgins, también patriota, en Mendoza. Bueno, ¿qué hizo Bernardo de Monteagudo? Para congraciarse, dicen, con O'Higgins, a raíz de este escape que había tenido, les inventó un proceso judicial y los terminó condenando a la muerte a los hermanos Carrera, enemigos políticos de O'Higgins, con los cuales O'Higgins le quedó muy agradecido a Bernardo de Monteagudo y el fusilamiento de estos dos adversarios patriotas. Volvemos a hacer hincapié que era muy hábil políticamente y sabía leer la realidad de ese momento. Le había convencido a los mendocinos que venía con órdenes expresas de O'Higgins y de San Martín para deshacerse de estos adversarios políticos. Con posterioridad, cruza nuevamente a Chile, lo convoca nuevamente y allí le vuelve a servir de utilidad a Bernardo de O'Higgins porque estaba prisionero otro adversario político de O'Higgins, que era un oficial, Manuel Rodríguez, el famoso oficial chileno. Bueno, se le encargó también a Bernardo de O'Higgins de que simulara una especie de escape y terminó muerto en el intentona que se le atribuyó a Bernardo de Monteagudo también. Fue tal el revuelo que se armó en Chile a raíz de esto, que se le consideró como una especie de asesinato, que el gobierno tuvo que dar una respuesta política y fue deshacerse de Bernardo de Monteagudo a los fines de deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Seguramente, limpiar un poco la imagen pública en ese momento, más con la situación política. ¿Qué hubo que hacer entonces? Bueno, Bernardo de Monteagudo repasó nuevamente los Andes, los tenemos del lado de la Argentina, y terminó afincándose en San Luis. Oh sorpresa, en San Luis estaban muchos de los prisioneros que habían hecho las campañas del ejército de los Andes, tanto de Chacabuco como de Maipú, muchos prisioneros realistas, que estaban en un pueblo, para que no molestaran, que era San Luis, que estaba un poco alejado de todo, alejado de la cordillera, ¿sí? Y un poco tenían buena relación con el vecindario, andaban prácticamente libres por las calles, y es allí donde entra a jugar nuevamente los amoríos de Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo era muy, como te decía, muy afecto a las mujeres, no le importaba si la mujer que le gustaba estaba casada, estaba comprometida, tenía... O sea, tenía pocos escrúpulos para llegar a ella. Claro, y aquí que se terminó aparentemente enamorando de Margarita Pringles. Margarita Pringles era hermana del héroe de la independencia, el oficial Juan Pringles, que también era puntano, era de San Luis, ¿sí? Se terminó enamorando de ella, pero ve aquí que no era muy correspondido porque ella estaba ya comprometida con uno de los oficiales realistas tomados prisioneros, que era José de Ordóñez, ¿sí? Entonces, ¿qué encontró Bernardo de Monteagudo aquí? Bueno, la manera de arreglárselas para eliminar al pretendiente y quedarse así solo con esta chica a la cual él le gustaba. Bueno, ¿qué hizo? Bueno, fue a buscarlo al gobernador patriota de San Luis, que era Vicente Dupuy, a decirle que no puede ser este libertinaje en el que viven los realistas, que eran prisioneros de guerra, y al final estaban dando vueltas bien relacionados por todo el mundo los consideraba, cuando tenían que ponerse que estar confinados en su confinamiento. Entonces logró que se les restringieran todos los movimientos, que se los encarcelara a todos los realistas que estaban por las calles con una relativa libertad, ¿sí? Y eso generó una resistencia muy importante de los realistas que terminaron rebelándose contra el agravamiento de sus condiciones de... O sea, toda esta revuelta a causa de Monteagudo, pero por un amor no correspondido, nada más. Claro, es lo que estaba esperando Monteagudo, que los realistas reaccionen de alguna manera para ordenar su represión total. Fue así entonces que en esos días, en 1819, hubo un enfrentamiento muy fuerte en las calles de San Luis, donde tanto Pringles como Facundo Quiroga, que en ese momento hace irrupción dentro de nuestra historia, colaboraron con los soldados patriotas para reprimir esta sublevación, y Bernardo de Monteagudo después actuó como fiscal de todos los sobrevivientes que habían participado en la... Está claro por dónde venía la intención de Monteagudo. Logró la condena a muerte de todos los sublevados, incluyendo a este pretendiente de Margarita Pringles. Después tuvo que intervenir un indulto del general San Martín para salvarle la vida, y con gran pesar para Bernardo de Monteagudo, que tuvo que volver a Chile convocado porque estaba por comenzar la campaña con el Perú. Así fue que nuevamente en Chile
Bernardo de Monteagudo colabora con San Martín en la gesta, que es la campaña marítima hacia el Perú, lo acompaña hacia el Perú, termina designado como ministro del general San Martín en el Perú, y ahí se granjea la enemistad de los círculos tradicionales peruanos, al cual no le importaba arremeter contra todo, mientras quería salirse con sus ideas, con su Claro, proyecto. ya se notaba que era, a pesar de impetuoso, bastante imprudente en su forma de relacionarse en pos de su beneficio. Claro, entonces, ¿qué pasó? Al poco tiempo, el general San Martín se dirige hacia Guayaquil a entrevistarse con Bolívar a ver cómo terminaba esto de la campaña emancipadora, ¿sí? Entonces aprovecharon la ida del general San Martín, que Bernardo de Monteagudo quedaba solo, para armar una revolución, deponerlo, apresarlo y mandarlo al destierro a Panamá. Entonces, así es como Bernardo de Monteagudo termina en 1822 en Panamá, y cuando llega a San Martín se encuentra que ya no estaba, que Bernardo de Monteagudo ya no estaba más como ministro, que lo habían deportado. Y bueno, fue uno también de los motivos por los cuales él renuncia a ser protector del Perú y encara su destierro, su alejamiento definitivo de la política y de las armas militares. Ahora que hablas de Panamá, justamente quiero hacerte una pregunta acá, porque he visto varios retratos de Bernardo de Monteagudo y uno incluso se lo había hecho en Panamá, pero ¿cuál es el real, Juan? Claro, vos fíjate que allí en Panamá es cuando él se hace pintar realmente, y es el único retrato que se le conoce que nos indica cómo era su aspecto físico, ¿sí? Todas las demás imágenes que se le atribuyeron con posterioridad fueron hechas en base a reconstrucciones de cómo se creía que pudo haber sido él. Pero la única que se conserva, que se cree, es realmente esta que hecha en Panamá, y que esa fotografía estuvo en poder, se le tomó ese retrato del historiador tucumano Manuel Elizondo Borda durante mucho tiempo, hasta su fallecimiento, en que se perdió. Pero hoy tenemos solamente una fotografía de ese retrato que nos da la imagen de cómo era físicamente Bernardo de Monteagudo. Te hago una otra pregunta, Juan. Sí. ¿Cómo, desde Panamá, cómo llega él a relacionarse con Bolívar? Bueno, cuando se realiza San Martín del Perú, entra Bolívar a hacerse cargo él de la guerra contra los realistas, lo que había quedado de ellos. Y él aprovecha esa oportunidad entonces para volver desde Panamá, Bernardo de Monteagudo escribiéndole a Bolívar, poniéndose a sus órdenes. Bolívar, por los antecedentes que tenía, que había sido hombre de confianza de Castelli, de Alvear, San Martín, de O'Higgins, pareció un tipo valioso, entonces lo llama a su lado. Y es así como se vuelve también un confidente de Bolívar, amigo de su amante, y le escribe y le redacta los principales proclamas revolucionarios de Bolívar, los decretos de Bolívar como libertador de toda la América bolivariana en aquel entonces, y es así como recupera la confianza y entra triunfalmente a Lima para, digamos, pasarle factura a sus enemigos políticos que lo habían desterrado unos años antes. Pero claro, digamos, seguía fiel a sus tradiciones, a su cultura, a su costumbre. ¿Qué hizo él? Bueno, volvió a tener a Juanita sus Saavedra, andanzas, que era su amante famosa. Y claro, él, ¿cómo era Bernardo de Monteagudo? Bueno, una persona, como te decía, físicamente no tenía un aspecto como lo pudo haber tenido Carlos María de Alvear, como lo pudo haber tenido Juan Martín de Pueyrredón, ¿sí? Tampoco tenía el porte marcial de San Martín o la belleza física de Belgrano. Claro. Entonces, él ganaba por conquistar, por su forma de ser, por su verba, por su cultura, por su inteligencia, por su poder. Cuando había estado en Europa había vuelto, digamos, vestía en forma muy elegante, con puntillas, con prendedores de plata, con zapatos con botones, cosas que acá no era muy conocidas, todo lo miraba medio raro, con perfumes, por ejemplo, que utilizaba para conquistar mejor. Bueno, así como se paseaba por las calles de Lima, iba a visitarla frecuentemente esta amiga que él tenía. O sea, incurrías en imprudencia justamente, claro, que lo hacía vulnerable. Sin ningún tipo de custodia. Entonces sus enemigos políticos aprovecharon una de esas noches para mandar a un par de sicarios para que lo apuñalaran en plena vía pública cuando salía de visitar a esta amiga que tenía. ¿Y cuándo fue su deceso oficial, Juan? Esto fue en el año 1825, don Bernardo de Monteagudo quedó tendido en la calle sangrando, los vecinos se acercaron, trataron de ayudarlo, de buscar un cirujano, pero ya era demasiado tarde, y así como este jacobino americano terminó sus días tendido en el suelo, muriendo quizás en lo que fue su propia ley. Tal es así que después el general San Martín, una de las grandes intrigas que tenía era cómo fue y quiénes fueron responsables de su muerte, y se lo transmitió también a muchos de sus colaboradores o de amigos peruanos para que supieran indicarles cómo fue este deceso y a quién se le atribuye la responsabilidad del mismo. Una pregunta sobre la cual hace años deseo tener una solución verídica y nadie como usted puede dármela, con datos más positivos, tanto por su carácter como por la posición de su empleo. Se trata del asesinato de Monteagudo. No ha habido una sola persona que venga del Perú, Chile o Buenos Aires a quien no haya interrogado sobre el asunto, pero cada uno me ha dado una diferente versión. Los unos lo atribuyen a Sánchez Carrió, los otros a unos españoles,
otro a un coronel celoso de su mujer. Algunos dicen que este hecho se haya cubierto de un velo impenetrable, en fin. Hasta el mismo Bolívar no se ha libertado de esta inicua imputación, tanto más grosera cuanto que prescindiendo de su carácter particular, incapaz de tal bajeza, estaba en su arbitrio, si la presencia de Monteagudo le hubiese sido embarazosa, separarlo de su lado, sin recurrir a un crimen, que en mi opinión jamás se cometen sin un objeto particular. Carta de San Martín a Mariano Álvarez, 25 de abril de 1833. La verdad que muy interesante la historia de Bernardo Monteagudo, Juan, y te agradezco que la hayas compartido conmigo. Con el mayor de los gustos, Luisito. Muy amable, Juan, gracias. Sé que mi intención será siempre un problema para unos, mi conducta un escándalo para otros, y mis esfuerzos una prueba de heroísmo en el concepto de algunos. Me importa todo muy poco, y no me olvidaré lo que decía Sócrates. Los que sirven a la patria deben contarse felices si antes de elevarles altares no les levantan cadalsos. La Gaceta de Buenos Aires, Bernardo de Monteagudo.